El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto de Sonora. Joaquín Herrera sintió el sabor metálico de la sangre en su boca mientras se arrastraba detrás de una roca rojiza, su sombrero de ala ancha perdido en algún lugar entre las espinas y la arena. Los disparos habían cesado hace una hora, pero el eco de los balazos aún resonaba en sus oídos como campanas funerarias. «Pinches bandidos», murmuró entre dientes, presionando la herida en su costado izquierdo. La camisa de algodón, antes blanca, ahora se teñía de un rojo oscuro que se extendía como una mancha de aceite. Su caballo, el fiel Centellas, yacía inmóvil a 20 metros de distancia, con 3 balazos en el pecho. Habían estado juntos 12 años. El viento del desierto sopló una ráfaga de arena que le hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, buscó desesperadamente su cantil. Lo encontró a unos metros, abollado por una bala, completamente vacío. El agua se había derramado sobre la arena sedienta, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Joaquín tenía 62 años. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo bajo el sol implacable, temblaron mientras buscaba en el bolsillo interior de su chaleco. Sus dedos encontraron lo que buscaba, una fotografía amarillenta, con los bordes gastados por el tiempo y el tacto constante. En ella, una mujer de ojos dulces sostenía a una niña pequeña. Carmen y Esperanza. Su esposa y su hija. Hace ya 15 años, susurró, mirando la imagen con ojos que comenzaban a nublarse por la pérdida de sangre. Carmen tendría ahora 45, y Esperanza, su pequeña, ya sería una mujer de 20 años. ¿Lo recordarían? ¿Seguirían viviendo en aquella casita de adobe en Hermosillo, esperando su regreso? Los recuerdos lo golpearon como oleadas de calor. Recordó la mañana en que decidió partir en busca de fortuna hacia el norte, prometiendo regresar en 2 años con suficiente dinero para comprar tierras y ganado. «Será mejor para nosotras, mi amor», le había dicho a Carmen mientras ella lloraba en silencio. «Esperanza podrá estudiar, tener una vida mejor». Pero los 2 años se convirtieron en 5, luego en 10, y finalmente en 15. Las cartas que enviaba se volvieron esporádicas, las promesas de regreso se desvanecieron como espejismos en el desierto. El oro que buscaba nunca apareció. En su lugar, encontró trabajos duros, pueblos hostiles y la soledad infinita de los caminos polvorientos. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Joaquín sabía que tenía que moverse antes de que llegara la noche. En el desierto de Sonora, las temperaturas nocturnas podían descender hasta los 5 grados, y sin fuego o refugio, moriría congelado antes del amanecer. Se incorporó lentamente, apoyándose en la roca. El dolor en su costado era como un hierro candente, pero logró ponerse en pie. A lo lejos, hacia el sur, podía distinguir una sierra montañosa que le resultaba familiar. Si no se equivocaba, era la Sierra de la Madera, lo que significaba que Hermosillo estaba a unos 150 kilómetros al suroeste. 150 kilómetros, murmuró, mirando sus botas gastadas. Sin caballo, sin agua, herido. Se rió amargamente. Ni en mis mejores tiempos hubiera sido fácil. Pero tenía la fotografía. La sacó nuevamente y la observó con detenimiento. Carmen tenía una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban con una calidez que había sido su refugio durante todos esos años de ausencia. Esperanza, apenas una bebé en la imagen, tenía los mismos ojos de su madre y sus mismas mejillas redondas. «Las abandonaste», se dijo a sí mismo, con una honestidad brutal que solo llega en los momentos de mayor desesperación. «Las abandonaste por un sueño estúpido, y ahora vas a morir en este pinche desierto sin siquiera pedirles perdón». El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma de la creosota y el mezquite. Era un olor que conocía desde la infancia, cuando corría descalzo por los cerros cercanos a su pueblo natal. En ese momento, el desierto no era su enemigo, era su hogar, su compañero de juegos, el lugar donde aprendió a rastrear liebres y a encontrar agua en los lugares más inesperados. Joaquín guardó la fotografía con cuidado y comenzó a caminar hacia el sur. Cada paso era una agonía, pero también una pequeña victoria. La arena se hundía bajo sus pies, haciendo el avance más difícil, pero siguió adelante. El sol continuaba su descenso, pintando largas sombras sobre las dunas. Después de una hora de caminata, se detuvo para descansar junto a un cactus berel. Su respiración era laboriosa, y el dolor en el costado se había extendido hacia su espalda. Sabía que estaba perdiendo demasiada sangre, pero no podía detenerse. Si paraba, si se quedaba dormido, no despertaría jamás. Carmen, murmuró su nombre como una oración. Esperanza.
Los nombres de su esposa e hija se convirtieron en su mantra, en el ritmo que marcaba sus pasos. Cada vez que sentía que sus piernas flaqueaban, repetía esos nombres y encontraba la fuerza para dar un paso más. La noche cayó como un velo negro sobre el desierto. Las estrellas aparecieron una por una, brillando con una intensidad que solo se puede apreciar en la soledad absoluta del desierto. Joaquín conocía esas constelaciones, su abuelo se las había enseñado cuando era niño. La Osa Mayor, Orión, la Cruz del Sur. Todas ellas habían sido sus compañeras durante las noches solitarias de sus años de vagabundeo. Se detuvo y miró hacia arriba. En algún lugar, bajo esas mismas estrellas, Carmen y Esperanza estarían durmiendo. Tal vez Carmen aún guardaba esperanzas de su regreso. Tal vez Esperanza, que apenas lo recordaría, preguntaba por él de vez en cuando. No voy a morir aquí, dijo en voz alta, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. No sin verlas una vez más. No sin pedirles perdón. El frío nocturno comenzó a calar en sus huesos, pero Joaquín siguió caminando. Paso a paso, metro a metro, llevando consigo únicamente una fotografía amarillenta y una esperanza que se negaba a morir, incluso en la inmensidad hostil del desierto de Sonora. El amanecer llegó como una explosión silenciosa de colores sobre el horizonte. Joaquín había caminado toda la noche, deteniéndose solo cuando el dolor en su costado se volvía insoportable. Ahora, con las primeras luces del día, pudo ver que había avanzado menos de lo que esperaba. El desierto parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones, una alfombra ondulante de arena dorada salpicada de cactus y arbustos espinosos. Se desplomó junto a un mezquite, su espalda contra el tronco áspero. La sed era ahora un animal feroz que le arañaba la garganta. Sus labios estaban agrietados, y cuando pasó la lengua sobre ellos, sintió el sabor salado de su propia sangre. La herida en su costado había dejado de sangrar, pero el dolor se había vuelto constante, como si llevara brasas ardientes pegadas a la piel. Sacó la fotografía del bolsillo y la contempló a la luz del amanecer. Los colores sepia cobraron vida con la luz dorada del sol naciente. Carmen llevaba un vestido floreado que él mismo le había comprado en el mercado de Hermosillo para su segundo aniversario de bodas. Esperanza tenía apenas 8 meses cuando se tomó esa foto, sus manitas regordetas aferradas al rebozo de su madre. ¿Te acuerdas del día en que nació?, murmuró, dirigiéndose a la imagen de Carmen. Su voz era apenas un susurro ronco. Fue un martes de octubre. Llovía tanto que el río se desbordó y tuve que cargar a la partera en brazos para cruzar la corriente. Los recuerdos fluyeron como agua en un arroyo. Recordó cómo Carmen había gritado durante el parto, aferrándose a su mano con una fuerza que nunca creyó posible en alguien tan delicado. Recordó el primer llanto de Esperanza, un sonido que le había parecido el más hermoso del mundo. Recordó cómo Carmen había llorado de felicidad cuando puso a la bebé en sus brazos por primera vez. Era tan pequeñita, continuó, con una sonrisa amarga. Cabía en mis 2 manos. Y tú me dijiste, Joaquín, esta niña va a cambiar nuestras vidas. Tenías razón, Carmen. La cambió tanto que terminé huyendo de ella. El sol subió más alto, y el calor comenzó a ser opresivo. Joaquín sabía que debía encontrar sombra, pero el mezquite apenas ofrecía protección. Se quitó el chaleco de cuero y lo extendió sobre las ramas más bajas, creando una sombra improvisada. No era mucho, pero tendría que servir hasta que el sol comenzara a declinar. Mientras esperaba, los recuerdos continuaron llegando, uno tras otro, como olas implacables. Recordó las noches en que Esperanza lloraba y Carmen se levantaba sin quejarse para alimentarla. Recordó cómo él se hacía el dormido, agotado por las largas jornadas trabajando la pequeña parcela de tierra que habían conseguido arrendar. Debí ayudarte más, susurró a la fotografía. Eras tan joven, apenas 18 años, y yo te dejé sola con todo. Con la casa, con la niña, con las preocupaciones. La presión financiera había sido constante en aquellos primeros años. La parcela apenas daba para sobrevivir, y con una boca más que alimentar, las cosas se habían vuelto desesperantes. Joaquín recordó las noches en vela, calculando y recalculando los pocos pesos que tenían, tratando de estirar cada centavo hasta el límite. Fue entonces cuando llegaron las historias. Hombres que regresaban del norte con los bolsillos llenos de dólares estadounidenses. Historias de minas de oro en California, de trabajos bien pagados en Texas, de oportunidades que esperaban a cualquier hombre dispuesto a trabajar duro. Las historias se volvieron sueños, y los sueños se volvieron obsesiones. Te dije que sería solo por 2 años, murmuró Joaquín, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con el sudor en sus mejillas curtidas.
2 años para juntar dinero y regresar a comprar nuestra propia tierra. 2 años para darle a Esperanza todo lo que ella merecía. Pero los 2 años se convirtieron en una mentira. El trabajo en las minas de Arizona fue más duro de lo que había imaginado. Los capataces estadounidenses trataban a los mexicanos como animales de carga. Los salarios, que habían parecido una fortuna desde la distancia, apenas alcanzaban para sobrevivir después de pagar la comida, el alojamiento y las herramientas. Joaquín recordó las cartas que escribía a Carmen durante los primeros años. Cartas llenas de promesas y excusas. Solo un año más, mi amor. He encontrado una veta prometedora. Los precios del oro están subiendo, pronto podremos comprar la hacienda de don Rodolfo. Esperanza ya debe estar hablando. Dile que papá la ama y que pronto volverá a casa. Pero las cartas de Carmen comenzaron a cambiar. Al principio, estaban llenas de amor y comprensión. Describía cómo Esperanza crecía, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Enviaba pequeños dibujos que la niña había hecho, garabatos que para Joaquín eran tesoros más valiosos que cualquier pepita de oro. Gradualmente, las cartas de Carmen se volvieron más breves, más tristes. Hablaba de las dificultades para pagar la renta, de cómo Esperanza preguntaba por su papá, de lo sola que se sentía. La última carta que había recibido, hacía ya 5 años, había sido devastadora en su simplicidad. Joaquín, ya no sé si volverás. Esperanza casi no te recuerda. Yo trato de mantener viva tu imagen, pero es difícil. Si decides regresar, sabes dónde encontrarnos. Y nunca regresé, se dijo Joaquín, apretando la fotografía contra su pecho. Fui un cobarde. Tuve miedo de regresar con las manos vacías, de enfrentar sus ojos, de admitir que había fracasado. El sol alcanzó su punto más alto, y el calor se volvió insoportable. Joaquín cerró los ojos y trató de dormir, pero las imágenes de su familia lo mantenían despierto. Se imaginó a Esperanza como una mujer adulta. ¿Se habría casado? ¿Habría dado nietos a Carmen que él nunca conocería? Carmen murmuró su nombre como si fuera una invocación. Si pudiera volver el tiempo atrás. Si pudiera abrazarte una vez más y decirte que lo siento. Que tú y Esperanza eran todo lo que necesitaba. Que fui un idiota por buscar fortuna cuando ya tenía el tesoro más grande del mundo en casa. Una lágrima rodó por su mejilla y se perdió en la arena caliente. En la distancia, el espejismo de un lago brillaba burlonamente, prometiendo un alivio que sabía inalcanzable. Pero Joaquín ya no perseguía espejismos. Su único objetivo real estaba a 120 kilómetros al suroeste, en una casita de adobe donde tal vez, solo tal vez, 2 mujeres aún guardaban un lugar en sus corazones para un vaquero perdido que por fin había entendido lo que realmente importaba en la vida. El tercer día amaneció con una crueldad despiadada. Joaquín despertó temblando, a pesar de que el sol ya estaba alto en el horizonte. Su cuerpo había comenzado a consumirse a sí mismo, y cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. La sed se había vuelto una tortura constante, y su lengua, hinchada y áspera, apenas podía formar palabras. Se incorporó lentamente, usando el tronco del mezquite como apoyo. El paisaje que lo rodeaba parecía ondular como si estuviera bajo el agua. Sabía que eran alucinaciones causadas por la deshidratación, pero no podía evitar ver figuras familiares en las formas distorsionadas de los cactus y las rocas. Carmen, murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia una figura que creía ver a lo lejos. Pero cuando parpadeó, solo había aire caliente y arena. Sacó la fotografía del bolsillo con dedos que apenas le obedecían. El papel amarillento estaba húmedo por el sudor y las lágrimas, y los bordes comenzaban a deshacerse. Pero los rostros de Carmen y Esperanza aún eran visibles, como faros en la tormenta de su desesperación. No puedo seguir, susurró, dirigiéndose a la imagen. He caminado, no sé cuántos kilómetros, pero ya no tengo fuerzas. Mi cuerpo se está rindiendo, Carmen. Lo siento mucho. Por primera vez en 3 días, Joaquín consideró seriamente la posibilidad de quedarse allí, de cerrar los ojos y dejar que el desierto reclamara su cuerpo. Sería más fácil que continuar arrastrándose bajo el sol implacable, más fácil que enfrentar la posibilidad de que Carmen y Esperanza ya no lo quisieran, o peor aún, que ya no lo recordaran. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Un sonido suave, apenas perceptible, llegó desde arriba. Joaquín alzó la vista con dificultad y vio una pequeña mancha oscura contra el azul intenso del cielo. Al principio pensó que era otra alucinación, pero el sonido se hizo más claro, el graznido agudo de un cuervo. El ave descendió en círculos amplios,
planando con las alas extendidas hasta posarse en una rama del mezquite, a apenas 2 metros de distancia. Era un cuervo magnífico, con plumas negras que brillaban con destellos azulados bajo el sol. Sus ojos pequeños y brillantes observaron a Joaquín con una inteligencia que parecía casi humana. «Hola, amigo», murmuró Joaquín, sorprendido por la claridad de su propia voz. «¿Tú también estás perdido?». El cuervo ladó la cabeza, emitió un graznido suave y después hizo algo que dejó a Joaquín sin aliento. De su pico cayó una gota de agua. Una sola gota, cristalina y perfecta, que aterrizó en la arena justo frente a él. Joaquín parpadeó, convencido de que estaba alucinando. Pero el cuervo abrió el pico nuevamente, y otra gota cayó. Luego otra. El ave había encontrado agua en algún lugar y ahora, inexplicablemente, la compartía con él. Con manos temblorosas, Joaquín se acercó y logró recoger algunas gotas en su palma. El líquido era tibio pero puro, y cuando se lo llevó a los labios, sintió como si recibiera la comunión más sagrada de su vida. Las gotas fueron apenas suficientes para humedecer su lengua, pero el efecto psicológico fue milagroso. «Gracias», susurró al cuervo. «Gracias, hermano». El ave emitió otro graznido, extendió las alas y se elevó nuevamente. Pero esta vez no se alejó. Voló en círculos bajos, como esperando a que Joaquín lo siguiera. Con un esfuerzo que creyó imposible, Joaquín se puso de pie. Sus piernas temblaron como ramas en el viento, pero se mantuvieron firmes. El cuervo continuó volando en círculos, dirigiéndose lentamente hacia el sur. «¿Quieres que te siga?», preguntó Joaquín al ave. Como respuesta, el cuervo graznó una vez y continuó su vuelo pausado. Joaquín comenzó a caminar, un paso a la vez. El cuervo mantenía un ritmo que él podía seguir, deteniéndose de vez en cuando para posarse en cactus o rocas, esperando pacientemente a que el hombre herido lo alcanzara. Después de una hora de esta extraña procesión, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. La arena pura dio paso a terreno más rocoso, con más vegetación. Joaquín reconoció palo verde, ocotillo y chollas, plantas que indicaban la proximidad de agua subterránea. El cuervo se posó finalmente en una roca grande y oscura que se alzaba como una isla en medio del desierto. Joaquín se acercó lentamente y entonces lo vio. A la sombra de la roca, protegido del sol, había un pequeño charco de agua. No era más grande que un plato, alimentado por una filtración casi imperceptible entre las rocas, pero era agua real, limpia y fresca. Joaquín se desplomó junto al charco y hundió las manos en el líquido precioso. Bebió lentamente, saboreando cada gota, sintiendo como su cuerpo comenzaba a revivir célula por célula. El agua estaba fría, probablemente filtrada desde las montañas distantes a través de acuíferos subterráneos. «Es un milagro», murmuró, alzando la vista hacia el cuervo. «Tú me salvaste la vida, hermano». El cuervo lo observó por un momento más, emitió un último graznido suave, y después se elevó en el aire. Esta vez voló alto y recto, desapareciendo en la inmensidad azul del cielo como si nunca hubiera existido. Joaquín se quedó junto al charco durante horas, bebiendo pequeños sorbos y dejando que su cuerpo se recuperara gradualmente. Llenó el cantil abollado con el agua que pudo recoger, y mojó su camisa para limpiar la herida del costado. El agua fresca sobre la piel inflamada fue como un bálsamo milagroso. Mientras descansaba, sacó nuevamente la fotografía. El papel se había secado, pero los rostros de Carmen y Esperanza parecían más claros que nunca, como si el agua hubiera purificado también su visión. Fue una señal, les dijo a las imágenes. Ese cuervo, no era casualidad. Alguien arriba quiere que llegue a casa. Quiere que les pida perdón, que trate de enmendar todo el daño que he causado. Por primera vez en días, Joaquín sintió algo parecido a la esperanza. No era solo el agua lo que había renovado su cuerpo, era la convicción de que su travesía por el desierto tenía un propósito más grande que su propia supervivencia. Cuando el sol comenzó a declinar, llenó sus pulmones con aire fresco y se puso de pie. Aún le quedaban muchos kilómetros por recorrer, y su cuerpo seguía débil, pero ahora tenía agua, tenía fuerzas renovadas, y más importante aún, tenía la certeza de que no estaba solo en esta travesía. «Voy a casa», Carmen dijo al viento del desierto. «Esta vez sí voy a llegar a casa». Y con la fotografía guardada cerca de su corazón y el cantil con agua preciosa en su cinturón, Joaquín Herrera continuó su camino hacia el sur, siguiendo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer. El cuarto amanecer encontró a Joaquín en la cima de una loma rocosa desde donde podía ver, como un espejismo hecho realidad, los tejados rojos de Hermosillo extendiéndose en el valle. Después de 4 días y 3 noches de travesía infernal,
La ciudad de sus recuerdos se alzaba ante él como una promesa cumplida. Se sentó en una roca para contemplar el paisaje que conocía desde la infancia. El agua que había encontrado gracias al cuervo le había dado fuerzas para caminar toda la noche anterior, y aunque su cuerpo seguía débil y dolorido, su espíritu se había fortalecido con cada paso que lo acercaba a casa. Allí está, murmuró, sacando la fotografía por última vez. Carmen, Esperanza, estoy aquí. Por fin estoy aquí. Pero junto con la alegría, llegó también el miedo. 15 años era mucho tiempo. ¿Seguirían viviendo en la casita de adobes cerca del mercado? ¿Lo reconocerían? ¿Querrían verlo después de tanto abandono? Joaquín se puso de pie y comenzó el descenso hacia la ciudad. Cada paso lo acercaba no solo a su destino físico, sino también a un encuentro con el pasado que había tratado de huir durante tantos años. Las calles polvorientas de Hermosillo despertaban lentamente bajo el sol de la mañana. Comerciantes abrían sus puestos, niños corrían camino a la escuela, y el aroma familiar del café y las tortillas recién hechas flotaba en el aire. Todo había cambiado y al mismo tiempo todo seguía igual. Joaquín caminó por las calles como un fantasma del pasado. Su ropa rasgada y sucia, su barba gris y descuidada, y la cojera producto de la herida lo hacían ver como un vagabundo más. Algunos habitantes lo miraron con curiosidad, pero nadie lo reconoció. Finalmente, llegó a la calle Morelos, donde había vivido con Carmen y la pequeña Esperanza. La casita de adobe seguía allí, pero se veía diferente. Las paredes habían sido pintadas de azul claro, y en el pequeño jardín frontal crecían geranios rojos en macetas de barro. Joaquín se detuvo frente a la puerta de madera, con el corazón golpeando tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía explicar 15 años de ausencia con unas simples palabras? Antes de que pudiera decidirse a tocar, la puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un chongo. Joaquín sintió que el mundo se detenía. Era Carmen, pero una Carmen que había madurado, con líneas de expresión alrededor de los ojos y mechones grises en el cabello negro. Los ojos de Carmen se encontraron con los suyos, y por un momento infinito, el tiempo se suspendió. Después, su rostro se transformó completamente. Primero fue shock, luego incredulidad, y finalmente, algo que parecía una mezcla de alegría y dolor. Joaquín susurró su nombre como si fuera una oración. Dios mío. Joaquín. Carmen, logró decir él, con la voz quebrada por la emoción. Yo, he vuelto a casa. Carmen se quedó inmóvil por un momento, como si temiera que fuera otra de las alucinaciones que la habían atormentado durante años. Después, lentamente, se acercó a él. Estás herido, dijo, notando la sangre seca en su camisa y la palidez de su rostro. ¿Estás? ¿De dónde vienes? Del desierto, respondió Joaquín simplemente. Del desierto de mi propia estupidez, Carmen. He venido a pedirte perdón. A pedirle perdón a Esperanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Esperanza. Murmuró. Joaquín, ella. En ese momento, se escucharon pasos acercándose desde el interior de la casa. Una mujer joven apareció en la puerta, alta y elegante, con los mismos ojos dulces de Carmen pero el rostro más anguloso, más fuerte. Llevaba un vestido sencillo pero bien cortado, y en sus manos sostenía un bebé de pocos meses. ¿Mamá?, preguntó la joven, mirando alternativamente a Carmen y al extraño que estaba frente a la puerta. ¿Qué pasa? Joaquín sintió que las piernas le flaqueaban. Esa mujer hermosa era su pequeña Esperanza, la bebé que había dejado en brazos de Carmen 15 años atrás. Y ahora ella misma era madre. Esperanza, logró decir, con la voz apenas audible. Eres tú, mi pequeña. Los ojos de Esperanza se abrieron con comprensión gradual. Estudió el rostro curtido del hombre, buscando rastros del padre que apenas recordaba. Después, su expresión se endureció. ¿Papá?, preguntó, pero el tono no era de alegría sino de dolor contenido. Ahora decides aparecer. El dolor en su voz fue como una puñalada para Joaquín. Esperanza, yo. ¿Dónde has estado?, continuó ella, con lágrimas comenzando a brotar. ¿Dónde has estado mientras mamá trabajaba desde el amanecer hasta la noche para mantenernos? ¿Dónde estabas cuando me enfermé de pulmonía y casi muero? ¿Dónde estabas cuando me gradué de la escuela, cuando me casé, cuando nació tu nieto? Cada pregunta era un golpe certero al corazón de Joaquín. No hay excusas, murmuró. No hay excusas para lo que hice. Fui un cobarde, Esperanza.
Un idiota que creyó que el dinero era más importante que el amor de su familia. Carmen se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. Esperanza, está herido. Necesita ayuda. Mamá, no, dijo Esperanza, retrocediendo. No puedes, después de todo este tiempo, no puedes simplemente. Pero Carmen ya había tomado una decisión. Es tu padre, dijo simplemente. Y está en casa. Se acercó a Joaquín, y sin decir palabra, lo abrazó. Fue un abrazo tentativo al principio, como si temiera que él fuera a desvanecerse, pero después se volvió más fuerte, más desesperado. Pensé que habías muerto, susurró contra su pecho. Hubo noches en que me quedé despierta, imaginando que habías muerto solo en algún lugar lejano. Joaquín la abrazó con fuerza, sintiendo como años de dolor y culpa se derramaban en lágrimas silenciosas. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto, Carmen. Lo siento, mi amor. Esperanza los observaba con una mezcla de dolor y confusión. El bebé en sus brazos comenzó a llorar, y ella lo meció suavemente. Este es Joaquín, le dijo al bebé, con una sonrisa amarga. Tu abuelo. El hombre que tiene tu nombre pero que nunca pensé que conocerías. Joaquín alzó la vista hacia su hija y su nieto. Se llama Joaquín. Joaquín Antonio, respondió Esperanza, con la voz más suave. Mi esposo, él insistió en que llevara tu nombre, a pesar de todo. ¿Puedo conocerlo?, preguntó Joaquín tímidamente. Esperanza vaciló por un momento, pero después se acercó lentamente. Es tu abuelo, le murmuró al bebé. El abuelo del que tanto te hablé, el que creí que nunca verías. Joaquín extendió las manos temblorosas y Esperanza, después de un momento de duda, le entregó al bebé. El pequeño Joaquín tenía los ojos grandes y curiosos, y cuando su abuelo lo tomó en brazos, dejó de llorar y lo observó con fascinación. Hola, pequeño, murmuró Joaquín, sintiendo como su corazón se llenaba de una calidez que había olvidado. Soy tu abuelo. El abuelo que va a tratar de compensar todos los años perdidos. En ese momento, sosteniendo a su nieto mientras Carmen y Esperanza lo observaban, Joaquín comprendió finalmente la verdad que lo había traído de vuelta desde el desierto. Su último vínculo con la vida no había sido el agua, ni siquiera la esperanza abstracta de sobrevivir. Había sido el amor que había tratado de negar pero que nunca había muerto realmente. He vuelto a casa, murmuró, mirando los rostros de las 3 generaciones de su familia. Y esta vez, me quedo para siempre. El sol de Hermosillo brillaba cálido sobre la pequeña familia reunida, y por primera vez en 15 años, Joaquín Herrera supo que estaba exactamente donde tenía que estar. El desierto le había enseñado que los tesoros más grandes no se encuentran en tierras lejanas, sino en los corazones de quienes nos aman sin condiciones, esperando pacientemente nuestro regreso a casa.